Buenas tardes, buenos días, dependiendo de la zona del globo en donde ustedes se están conectando. Hoy les doy la bienvenida a esta masterclass de profundización técnica. Muchas gracias a todos por asistir. Mi nombre es Valeria Hinojosa, soy miembro del equipo de ADIC Colombia en Bogotá. El día de hoy quiero comentarles que esta masterclass forma parte de una serie de clases especiales que estamos desarrollando en ADIC durante las próximas semanas y estaremos abarcando diferentes ámbitos técnicos desde edificaciones, infraestructuras, hasta gestión de proyectos, pasando por BIM, Smart Cities e incluso marketing para ingenieros arquitectos. El día de hoy nos estará acompañando el profesor Víctor Flores, a quien más adelante estaré presentando más a detalle, y será el encargado de impartir esta sesión cálculos de obra de drenaje transversal aplicando diferentes metodologías. Cabe destacar que esta temática forma parte del máster en diseño de construcción y explotación de obras hidráulicas que impartimos acá en ADIC y que está avalado por la Universidad a Distancia de Madrid. Antes que todo, quisiera por favor tomar algunos minutos de su tiempo mientras se terminan de conectar el resto de compañeros, hablarles un poquito acerca de lo que es EADIC y quiénes somos. Quizás muchos de ustedes nos conocen porque ya han asistido a unas masterclass o unas webinars previas, han hecho algún curso con nosotros, pero para todos aquellos que de una manera u otra nos desconozcan, pues les voy a compartir algo de información acerca de nosotros. EADIC es una escuela técnica altamente especializada para los sectores de ingeniería, construcción y arquitectura. Ese es realmente nuestro fuerte. Y seguimos enfocados siempre a la actualización y formación de profesionales en esta área. Nosotros tenemos presencia en 3 países, es decir, nuestra casa matriz está en Madrid, España. Tenemos otras dos sedes permanentes en Lima, Perú, y en Bogotá, Colombia, que es donde hoy los estoy acompañando. Dentro de la Verde ADIC tenemos alumnos de más de 42 países. Ofrecemos para ustedes o para nuestros alumnos una metodología completamente centrada en el alumno. Es una metodología exclusiva que hemos desarrollado. Contamos con más de 400 docentes profesionales en activo, que es uno de nuestros mayores valores agregados. Y dentro de lo que es nuestro haber, hemos formado aproximadamente 12.500 alumnos. En este caso, EADIC, como les venía diciendo, tenemos más de 12.500 alumnos formados en el ámbito de habla hispana, en más de 250 ofertas formativas. Cabe destacar que nuestra oferta formativa la abarca nuestros másteres especializados, diplomados, cursos técnicos y experiencias presenciales. Además, nos apoyan 400 docentes certificados profesionalmente activos. Esto quiere decir que nuestros docentes son profesionales activos que viven la realidad del sector en donde se especializan y pues obviamente brindan conocimientos actualizados a todos nuestros alumnos. Adicional, nosotros también damos asesoría a diferentes empresas y bueno, aproximadamente más de 100 nos han elegido como una escuela de referencia para terminar la formación profesional de todos sus colaboradores. Adicional, quiero decirles por qué y qué valores nos diferencian a nosotros de otras escuelas en el ámbito de ingeniería y construcción. Primero, es nuestro apoyo continuo a nuestros alumnos. Cuando un alumno pasa a ser parte de ADIC, tenemos una metodología completamente centrada en ellos, con un apoyo académico continuo. Tenemos un grupo de asesores que los acompañan durante todo el proceso de formación. Adicional, nos esmeramos en crear contenido multimedia actualizado a través de webinars para un aprendizaje ameno y dinámico. También dentro de ese mismo concepto hemos desarrollado unas metodologías de trabajo más dinámicas y flexibles que permiten al alumno poder capturar de una manera más fácil todos los conocimientos. Además, como ya no les comenté previamente, tenemos alumnos de 42 nacionalidades diferentes. Eso nos hace completamente multiculturales e internacionales. Una de estas ventajas es que obviamente fomentamos el networking porque durante el desarrollo del máster, desarrollo del diplomado, del curso que decida el alumno realizar, pues va a estar en contacto no solo
no solo con el profesor, sino con otros compañeros de diferentes países, en el caso nuestro latinoamericano, con otras personas de Latinoamérica, y de esta manera vamos ampliando también nuestras redes de contacto, donde y cuando quieras. Este es uno de nuestros plus más importantes y cabe destacar que ustedes pueden acceder a cualquiera de nuestros cursos, máster o diplomados desde donde quieran, siempre y cuando siempre estén conectados a internet, pero a la hora que ustedes quieran, como ustedes lo prefieran. Eso sí, es algo que a nosotros nos diferencia, es que no importa que sea un máster online, nosotros siempre vamos a estar enfocados en darle el apoyo y el debido seguimiento a ustedes porque estamos conscientes de la realidad actual de nuestra sociedad y pues un aprendizaje eh, acompañado de profesionales para que los ayuden a ustedes a subir o ayuden al alumno a subir dentro de su escala profesional, pues es nuestra meta. Adicional, brindamos programas informáticos actualizados con licencia gratuita para un aprendizaje mucho más ágil y sin restricciones. Y eso es parte de lo que nos diferencia a nosotros como EADIC. Adicional, nosotros en EADIC nos hemos propuesto formar alianzas para seguir ampliando nuestras redes de contacto y seguir brindándoles a nuestros alumnos una mayor eh, amplitud dentro del ámbito de reconocimiento formativo. Nosotros somos miembros de diferentes asociaciones y asimismo hemos establecido diferentes alianzas con universidades que nos avalan nuestros programas académicos, tales como la Universidad Católica de Murcia, la Universidad de Alcalá, la Universidad de Distancia de Madrid. También hemos formado alianzas con la Organización de Estados Americanos y bueno, tratamos de que en cada país de Latinoamérica vayamos formando alianzas que benefician a nuestros alumnos en esos países. Adicional, quiero comentarles que en el caso de nuestros máster, eh, nuestros programas líderes tienen una duración de 12 meses y comprenden 8 módulos más un trabajo final de máster. Adicional, ofrecemos a nuestros alumnos doble titulación universitaria, un título propio universitario, dependiendo de la universidad que lo vale, puede ser la UDIMA, en el caso del máster de hoy en la Universidad de Distancia de Madrid, y una titulación propia dada por EADIC. Adicional, tenemos acreditaciones internacionales, 60 créditos y pues obviamente nuestros títulos pueden ser apostillados con la apostilla de la Haya, son válidos para la apostilla de la Haya. Dentro de este marco, cuando un alumno decide cursar con nosotros un máster, damos la opción de que pueda formar parte de dos programas de becas especiales que tenemos, las becas Fundación FIE y las becas con la Organización de Estados Americanos, que incluso ahora tenemos abiertas unas postulaciones para becas a los estudios de posgrado a nuestros másteres. Las becas obtenidas o las becas dadas para nuestros alumnos oscilan entre el 40 y el 60% de descuento sobre el monto total de la matrícula y aproximadamente más de 3.000 alumnos han sido becados desde el año 2013 que iniciamos estas alianzas. Bueno, voy finalizando recordándoles que ADIC es una escuela técnica, estamos presentes en 3 países, España, físicamente en España, nuestra sede principal, Colombia y Perú, como 2 sedes permanentes también. Cualquier duda que ustedes quieran que tengan con nosotros, los pueden hacer bien sea a través de nuestros canales en redes sociales o visitando eadic.com o eadic-becas.com para conocer todos los programas becados que tenemos. A continuación voy a dar presentación a nuestro profesor Víctor Flores. Actualmente él es director del Departamento de Obras Hidráulicas y Marítimas de la Dirección Técnica de FCC Construcción, es vocal del Comité Nacional de Español de Grandes Presas y miembros de los comités de hidráulica y reducción de costes en la construcción de presas, vocal del Comité Técnico AENOR CTN 149 SC3, primer premio Leonardo a la innovación en obras públicas, atesora una vasta experiencia de más de casi 30 años en FCC en la construcción de cualquier tipo de obras hidráulicas. Ha trabajado en el Canal Isabel II, Ingeniería CIPSA, Hispano-Alemana de Construcciones, ASIR. También, por supuesto, es docente de nuestro máster en Diseño y Construcción y Explotación de Obras Hidráulicas. Profesor, muchísimas gracias. Puede ya comenzar con su masterclass el día de hoy.
La obra que vamos a emplear en este caso vamos a dimensionar una obra auxiliar para el paso de maquinaria que se va a situar aguas abajo de la presa de Goubais, ¿vale? Es un caso real. Como os decía, tenemos distintos métodos. Este es el primero de ellos. Simplemente es mediante un simple cuadro de Excel, directamente con la hoja de cálculo, en la que simplemente vamos a emplear una expresión que nos va a servir para poder obtener los valores que necesitamos para diseñarlo. También lo haremos según los nomogramas del Lusburó, que son los mismos nomogramas actualmente que se emplean en la Federal Highway Administration, es decir, la Administración de Carreteras americana. También lo vamos a resolver mediante un programa de cálculo que también emplea una hoja de cálculo similar al Estel, que se llama Hydrocool, mediante el sistema, el software HI8 de la Federal Highway Administration, que además más o menos viene a ser una especie de cálculo más sofisticado de los propios nomogramas de los buró, y mediante el ECRAS, ¿no? El programa ECRAS. ¿De acuerdo? Son todos ellos de uso gratuito. ¿De acuerdo? Vamos a hacer la obra de la presa de Goubais en Portugal, en la zona norte de Portugal, y resulta que lo primero de todo, antes incluso de dimensionar el desvío del río, la taguía contra taguía y los canales, digamos, de desvío, necesitamos situar una serie de elementos que nos van a servir para la posterior construcción y donde van a estar instaladas las instalaciones generales y las instalaciones para la generación y la creación del concreto, del hormigón, ¿vale? Bien, entonces, estas instalaciones están cortadas por el propio río, con lo cual yo necesito hacer una especie de estructura. No hace falta que sea un puente, sino una estructura de paso, en este caso una obra auxiliar, que será lo que llamamos un vado, para poder pasar de lado a lado, con una serie de condicionantes que le vamos a poner a la obra, ¿no? Esto sería un caso un tanto extremo de lo que sería las obras de drenaje transversal. Habitualmente una obra de drenaje transversal es una obra que lo que quiere hacer es impedir que una obra lineal haga de tapón de un barranco, una vaguada o una vía de agua, ¿no? ¿Vale? Entonces, para evitar eso, lo que hacemos es colocar una obra, que es esta obra de drenaje transversal, que va a servir para que se comuniquen a ambos lados de la vía que estemos construyendo. Entonces, comunicamos el agua y puede pasar de un lado a otro sin que se genere un tapón en la misma, ¿no? Normalmente suele ser una vaguada, es decir, un barranco que confluye contra la propia presa y nosotros hacemos pasar todo el agua que aporta esa cuenca a través de un cierto orificio que es nuestra obra de drenaje, ¿no? Con lo cual tiene unas características un poco diferentes de lo que sería en este caso la obra auxiliar. Esta obra auxiliar, este vado, tiene ciertas semejanzas con lo que sería el paso normal del río a través de su propio cauce, ¿no? Entonces es una cuestión más o menos mixta entre ambas, pero podemos aplicar también la tecnología de las obras de drenaje transversal en este caso, como vamos a ver. Veremos qué matices tiene. El dato básico de diseño es el caudal que, bueno, según nuestro estudio de riesgos, para una obra que va a estar durante una serie de años, 3 años o 4 años durante la construcción, asumimos un riesgo de un cierto valor, del orden de un 10%, o sea, suponemos que se va a poder producir un 10% de las veces dentro de estos 3 años se pueden producir valores superiores
a este que hemos calculado, ¿no? Eso ya sabéis que lo calculamos con las expresiones que nos da el... A ver si puedo dibujar, igual puedo escribiros. Voy un momento para atrás. Puedo escribiros la expresión con la cual nosotros calcularíamos cuál es el caudal, ¿no? El caudal lo vamos a asociar a un valor que llamamos periodo de retorno. El periodo de retorno lo simbolamos con la letra T mayúscula y decimos que la probabilidad de excedencia, la probabilidad de que tengamos un caudal superior al que me viene dado por un cierto periodo de retorno es igual a 1 menos, entre paréntesis, 1 menos 1 partido por t, siendo t el periodo de retorno, elevado a t pequeña, que es el número de años que yo voy a estar en la obra, ¿no? Entonces imaginaos que ya hemos obtenido ese valor t mayúscula, el valor del periodo de retorno, y con ese asociado a ese periodo de retorno obtenemos este caudal. Es nuestro dato de partida, son en este caso 82 metros cúbicos por segundo. Nuestra obra será un vado, con lo cual quiere decir que puede ocupar todo el cauce de aguas bajas del río. En este caso es el río Tor. Sigamos. Vamos a ver un poquito por encima cómo sería esto. Aquí se ve quizá un poco pequeño. Lo que tenemos es, aquí es donde va a estar la presa, ¿vale? Y entre estas dos líneas, voy a hacerlo desaparecer primero anterior, vemos aquí la presa, cómo va a quedar definitivamente, y vemos cómo el río circula en este sentido, ¿eh? Aguas arriba, aguas abajo, pues aquí aguas abajo, entre estas dos líneas, es donde yo voy a tener la sección de paso para pasar de una margen a otra, con mi maquinaria para poder instalar ahí la planta de concreto, la planta de hormigón, y donde voy a tener los áridos instalados, etcétera, etcétera. ¿Vale? Creo que se puede ver en la siguiente un poquito más cercano, sí, aquí veis, esto es cómo quedaría la presa, lo veis aquí, ¿vale? Y entre estos dos puntos, aquí tendríamos nuestra obra de paso, ¿vale? Veamos más datos sobre la obra de paso porque necesitamos ver algo más sobre su propia geometría, ¿no? El perfil longitudinal del cauce que tenemos tiene este aspecto, un aspecto en longitud y altura están deformados, ¿no? Para que se vea un poco el efecto, pero vemos como tenemos aquí una pendiente, más o menos una pendiente media de lo que es el propio cauce, y aquí pues la zona donde yo pienso habilitar mi obra de drenaje transversal. Bien, esto sería la zona donde yo voy a hacer el paso, y voy a tener una serie de limitaciones. La limitación en este caso será que la altura de los elementos que compongan el vado no puede ser tan alta como nosotros queramos, puesto que necesitamos acotar la zona de paso de nuestra maquinaria, ¿no? Bien. Pero aquí tenemos cuál es la zona de paso, pues aquí abajo pues tenemos del orden de 12 a 16 metros, ¿no? 12 a 16 metros. Con lo cual, y como vamos a tener una cierta limitación de altura, colocaremos varios elementos, ¿no? Desde el fondo del cauce tenemos una limitación impuesta por la rasante del camino de maquinaria, aunque podemos emplear toda la anchura, que es alrededor de 16 metros en el fondo. Para dejar un cierto margen de seguridad, la cota de agua parada, siempre normalmente trabajamos con esa cota, que es la cota de energía, porque en este caso no ocurre tan
de una forma tan clara como sucede en una obra de drenaje transversal habitual de las que se colocan en un barranco o en una vaguada, donde todo el flujo se concentra por un solo orificio y a ambos lados de ese orificio se genera una zona donde está el agua embalsada y casi quieta, ¿no? Al estar casi quieta, la cota que alcanza es la cota de energía, ¿vale? Porque la cota de energía es la misma, o sea, hay toda la energía la tengo en forma de cota, en forma de altura de agua, porque no tengo velocidad en el sentido longitudinal. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, eso sucede así y por eso las obras de drenaje normalmente se calculan con una limitación en cuanto a la elevación máxima que se produce al intentar pasar el agua a través del orificio, ¿no? Esa limitación obedece a que tenemos que evitar que inunde zonas que no inundaba anteriormente una vaguada o una zona, aunque no fuera tan pendiente como una vaguada, ¿no? Tenemos que evitar eso. Por otro lado, le solemos poner siempre a todas las obras de drenaje una limitación adicional y es que esa altura de agua que se coge, esa altura que llega prácticamente a la altura de la cota de energía, que coge el agua antes de entrar y formar una bocina, es decir, formar una especie de embudo para entrar hacia el orificio, ¿eh? Le pedimos que esa altura sea menos de 1,2 veces el diámetro de o la altura de los elementos que yo voy a colocar como obras de drenaje transversal, ¿no? Esto se conoce normalmente en esta expresión que dice HW, es decir, esa altura de agua, esa altura de energía, debe ser menor o igual, menor o igual de 1,2 veces la altura de la obra, ¿vale? ¿Por qué? Porque cuando la altura del agua supera 1,2 veces la altura del hueco por donde tiene que pasar, es muy probable que se cierre la entrada y comience a entrar en presión la obra de drenaje, ¿no? Se puede dimensionar funcionando en presión, pero habitualmente como diseño se suele evitar que ese valor se supere. ¿De acuerdo? Entonces solemos trabajar con valores de ese tipo. Para dejar un cierto margen, decimos de seguridad, la cota de agua parada, la cota de energía a la entrada no debe ser superior a la cota 864, que es un poquito menos de la cota a la que vamos a poner nuestra rodadura de paso de un lado. La cota de entrada a la obra será alrededor de la 861, con lo cual disponemos de un margen de unos 3 metros para que esa altura de agua a la entrada pues no sea muy superior a esos 3 metros, ¿no? Como es una obra auxiliar, puedo condicionarla un poquito y puedo llegar a valores un poquitín superiores a esos 864, pero no muy superiores a 864,50, por ejemplo, para no llegar al paquete de fibra. La pendiente del tramo es la pendiente, en principio, pendiente media, es esta, es del orden del 6 por 1000, ¿no? ¿Lo veis ahí? 6 por 1000. 6. Bien. Cuando empleemos el método de RAS, habremos dado una serie de secciones aguas arriba y aguas abajo de nuestra obra para poder hacer la integración en un tramo un tramo del cauce, y pondremos todos los valores tal cual, las secciones tal cual nos las encontramos y las medimos, ¿no? Pero para métodos más simplificados empleamos este tipo de valores. Bien. Dependiendo de cómo sea el tipo de entrada, también hay una cuestión, hay un coeficiente que podemos aplicar, que es el correspondiente a la forma que tienen las aletas o los muros de acompañamiento para la entrada a la obra de drenaje, ¿no? Cuanto más fácil sea el acompañamiento hacia la obra de drenaje,
pues más bajo es ese coeficiente, porque esto se refiere a coeficientes de pérdidas que tenemos, pérdidas de carga que tenemos a la entrada de la propia obra, ¿no? Es muy habitual, además, que este tipo de obras de drenaje funcionen lo que se llama con control a la entrada, que quiere decir que lo que ocurre en todo el conducto depende de qué es lo que ocurre a la entrada del mismo, ¿no? Es algo parecido a lo que sucede con un embudo, ¿no? En un embudo, si yo pusiera una carga de agua muy elevada, pues aunque fuera el embudo pasara por un agujero pequeñito, pues resulta que la carga de agua que yo tengo aguas arriba, en la parte superior, me permite hacer circular el caudal un poco que queramos, ¿no? Para que esto funcione realmente con control a la entrada, tiene que suceder una serie de cuestiones, básicamente dos principales, alguna más accesorias, ¿eh? Pero que se suelen dar habitualmente en casi todas las obras de drenaje, que es que la pendiente a la que yo coloco la obra, normalmente la pendiente que tiene el propio cauce, la propia vaguada, el propio barranco o el propio cauce, sea suficiente para que el régimen de circulación sea régimen supercrítico, es decir, régimen rápido. Sabemos que con régimen lento la integración de los valores se hace desde aguas abajo hacia aguas arriba, con régimen rápido se hace desde aguas arriba hacia aguas abajo. De ahí que el control lo tengamos a la entrada, ¿vale? Y la otra cuestión que le pedimos es que la salida la tenga libre o más o menos libre. Eso quiere decir que, claro, si yo aguas abajo de la obra de drenaje saliera un embalse, por ejemplo, y el embalse tuviera una cota mucho más elevada que la entrada, pues entonces el condicionante no es lo que ocurre a la entrada, sino que condiciona totalmente lo que es la propia salida y se produce, pues, podrá circular agua, pero tendrá unas pérdidas de carga circulando pues totalmente lleno la obra de drenaje, etcétera, y una serie de circunstancias que no son habituales en las obras de drenaje, ¿no? En este caso, aunque estamos en un cauce que tiene una pendiente de estas del 6 por 1000, bueno, pues el propio cauce, que tiene una rugosidad bastante más alta que la rugosidad que tienen los propios elementos que forman la obra de drenaje, pues puede circular igual en un régimen lento o un régimen crítico, ¿eh? Para el caudal que se especifica, ¿vale? Pero lo que es en sí, en la propia obra de drenaje, la circulación seguramente será en régimen rápido, ¿eh? Pero ya os digo que esto es un caso un tanto especial de obra de drenaje, aunque la estamos tratando como tal, ¿eh? Pero para ver luego algunas circunstancias especiales. Bien, como os decía, tenemos distintos métodos. Este es el primero de ellos. El primero de ellos simplemente es, a ver si logro acercarme más. Y lo que hemos hecho es directamente aplicar un parámetro, este parámetro K, en la sección circular es igual a esta expresión, el G por D elevado a 5 y todo ello elevado a 0,5. Y en el caso de la sección rectangular es la otra expresión esta que veis ahí, donde interviene B, que es la anchura, H, que es el canto, o sea, la altura, uno elevado al cuadrado, otro elevado al cubo, y el conjunto completo hecho una raíz cuadrada, ¿vale? Esa expresión son unas expresiones que se deducen directamente, o que han deducido directamente, pues en varios artículos de cálculo, ¿no? Directamente. Entonces, ese valor K es un valor que se obtiene, es este valor que figura es este valor que figura aquí,
¿eh? O que figura, bueno, en esta otra expresión figura aquí. ¿Vale? ¿Eh? Esa expresión que dependiendo de, perdón, dependiendo del valor del diámetro, y para una cierta relación del HW y el D, nos va a dar, ahora mismo no lo va, este valor directamente no lo empleamos en la K, sino simplemente empleamos lo que es el diámetro, ¿no? Nos va a dar un cierto valor de K, y lo que sí sabemos es que para la relación que va a existir entre el caudal y ese valor K, que hemos obtenido, es igual a 0,30. En el caso de que la relación entre la altura de agua al inicio y el diámetro, o la altura, ¿no? Como es en este otro caso, el caso de las rectangulares, ¿vale? Es de valor 0,8, cuando ese valor es 0,8, resulta que ese valor de la Q partido por K es igual a 0,3. ¿eh? En el caso En el caso de las secciones rectangulares, ese valor es de valor 0,36. ¿Vale? Para el caso en el que la relación entre la altura de agua y el diámetro sea 1, ese valor pasa a ser 0,44 y va aumentando cuando el valor es 1,2, el de referencia. Este valor es 0,55 y así sucesivamente va aumentando para distintas relaciones de valor entre el HW, es decir, la altura de agua a la entrada, y el diámetro del conducto o la altura del conducto. ¿Vale? Entonces, con esos valores simplemente yo lo que hago es dar aquí una relación de diámetros. En principio yo puedo tener esta hoja preparada para las obras de drenaje que yo suelo emplear más habitualmente. Entonces tengo pues para diámetro 800, 900, 1000, 1200, 1500, 1800 y 2000 milímetros, que son valores más o menos habituales que se pueden emplear. Y tengo una casillita donde simplemente aquí lo que hago es que puedo hacer variar este valor, sin más que entrar en la casilla y darle un valor diferente. En este caso, por ejemplo, le hemos dado 2200, ¿no? Milímetros. Trabajamos en milímetros en las secciones, ¿vale? Y también podríamos hacer algo parecido con las secciones rectangulares, ¿no? En las secciones rectangulares, lo que está aquí puesto en este cuadro, pues son las antiguas alcantarillas tipo 1, tipo 2, tipo 3, los pontones tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4 y la posibilidad de poner cualquier otro tipo de sección simplemente poniendo la combinación entre B y H, siendo B la anchura de la obra y H la altura de la obra, ¿no? Para todos ellos obtendríamos esos valores y una vez que obtenemos el valor de la K y el de Q partido por K, simplemente multiplicando, obtenemos lo que serían los caudales, directamente el caudal que puede trasegar cada una de las obras dependiendo del nivel del agua, a qué altura se queda antes de la obra en sí, ¿no? Antes de entrar en la obra. Vamos un momentito para que veáis. Lo hemos hecho para varios casos. Sabemos que, por ejemplo, tenemos una limitación hasta 3 metros, ¿no? Estábamos diciendo de altura de agua. Bueno, pues en un 2200, pues sabemos que podríamos entrar en 1,2 veces, que es nuestro límite, para que no entrara en carga la obra. Y podemos evacuar ¿cuánto? Pues 12,36 metros cúbicos por segundo, por un 2200. ¿Vale? Y por una obra de drenaje de 2x2, pues puedo evacuar pues 11,50. ¿Vale? Entonces,
Aumentamos un poquito, sería, digamos, la siguiente diapositiva lo veremos. ¿No? En 200, ¿no? Voy a reducirlo para pasar a la siguiente diapositiva. En esta siguiente diapositiva, si vuelvo a hacer el mismo zoom, vemos que, por ejemplo, si yo empleo una tubería de 2400 milímetros, que estamos ya en 2,88 metros de altura de agua a la entrada, pues puede evacuar del orden de 15,36 metros cúbicos por segundo. Entonces tengo que hacer mi propia cuenta para ver cuál sería el caudal que yo voy a necesitar colocar. Como tengo 82 metros cúbicos por segundo en total, si yo empleo 6 conductos, lo pongo aquí, 6 conductos, necesito que en cada uno de ellos circule 13,7 metros cúbicos por segundo. Vemos que con un 2400, hacerlo de nuevo, ¿vale? Con un 2400 para 1,2 veces soy capaz de llevar 15,36, que es superior a esos 13 y pico, 13,7, ¿vale? Con, si yo considero el 2400 con una altura de agua que llegue justo hasta el umbral del tubo, es decir, con 1, pues sería esta línea de aquí, tendríamos 12,29 y nos quedamos un poquito escasos, ¿no? Con lo cual, quiere decir que si yo pongo un tubo, o sea, 6 tubos, en este caso de 2400, parece que estaríamos bastante bien porque estamos entre una vez y 1,2 veces la altura del conducto, ¿vale? Es decir, entre 2,40 y 2,88 metros de altura. ¿De acuerdo? Bien. Esto sería un primer cálculo, que esto lo podemos hacer, es tan sencillo de hacer que nos puede servir en cualquier caso para hacer el primer tanteo de cualquier obra de drenaje transversal que vayamos a emplear. ¿Vale? Bueno, simplemente vamos a hacer una primera comprobación y es ver si está pendiente del 6 por 1000, 0,6%, es una pendiente que es superior o no a la crítica, ¿no? Calculamos la crítica para el caudal de los 13,7 metros cúbicos por segundo, que corresponde a cada uno de los conductos, y vemos que la pendiente crítica son 0,55, 0,55%, son 5,5 por 1000, con lo cual el 6 por 1000 es un poquito más, luego va en régimen REP, ¿no? Bueno, bien, veamos. El método de los nomogramas de Luz-Bourgeois es un método también muy sencillo de aplicar y que además no necesitamos ni siquiera llevar ningún tipo de herramienta de ordenador, ¿no? Simplemente nos vale con eso y saber operar dos números entre sí, porque es tan sencillo como trazar una línea que vamos a ver, dos valores diferentes. Lo primero que tenemos que hacer es escoger cuál es la carta, digamos, la de cálculo correspondiente, dependiendo de que tengamos o sea un tubo circular, un pipe culvert, como es en este caso, un concrete pipe culvert, o si tenemos un tubo corrugado, o si pensamos colocar un box, que es una obra de drenaje rectangular, ¿no? ¿Vale? En este caso vamos a considerar, también seguimos con el cálculo similar al de antes, y vamos a comprobar qué sucede con los nomogramas, qué valores nos van a dar. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, ¿qué es lo que tenemos dentro del nomograma?
Pues lo que tenemos es lo siguiente, tenemos una columna donde aparece el diámetro de la obra de drenaje transversal que yo voy a emplear, ¿vale? O que voy a obtener, porque no es una recta, yo parto de dos valores de los tres que voy a obtener, ¿no? Entonces, el segundo valor que tengo es el caudal, ¿vale? En metros cúbicos por segundo, y el tercer grupo de líneas me dicen cuál es la relación que existe entre la altura de agua a la entrada y el diámetro, la máxima que yo le voy a poder permitir. ¿De acuerdo? Entonces, con esos valores voy a jugar, digamos, ¿no? Y voy a obtener esto. Aquí, por ejemplo, lo estamos probando para varios valores, ¿no? Podemos o bien empezar directamente con los valores de los diámetros o, si no, unir directamente el valor del caudal que corresponde a cada caso. En este caso aquí está el 15, pues el 13,77 es este punto de conexión que vemos aquí, ¿vale? Y yo veo, dependiendo de la forma de las aletas, es una u otra de las rectas, ¿vale? 1, 2 y 3 vienen definidas en este cuadro, según la forma que tienen las aletas de acompañamiento, ¿eh? Pero yo, digamos, empezamos por el primero, y me voy a poner unos límites. Mi límite va a ser el 1,2. ¿Vale? Entonces, en esta curva, si yo uniera directamente, el 1,2, a ver, este es 1,2, 3, 1,4, 1,5, pues si yo uniera directamente el 1,2, que es este punto de aquí, no es que yo soy capaz de trazar esta línea, coger un color diferente para que no haya... Yo hago una línea que va desde aquí hasta este punto, mal pintada por mi parte, pero... ¿vale? Y la prolongo, si yo hiciera bien la prolongación me tendría que dar entre el valor morado y el rojo, ¿no? Es decir, me saldría un valor como por aquí, ¿vale? Podría hacerlo así y entonces vería que para el límite de 1,2 veces ¿eh? estaríamos hablando de un diámetro 1800, 1900, bueno, 2100, 2100, 2400, 2200, pues del orden entre 2200 y 2300, ¿vale? Casi 2400, ¿vale? Y por otro lado puedo hacerlo, ya os decía, como si yo escojo directamente un diámetro y compruebo con ese diámetro en qué circunstancias estoy. Bien, entonces, por ejemplo, pruebo con el 2200 y con el 2400, ¿eh? Y veo que con el 2400 para ese caudal estoy en 1,1 veces más o menos el valor de la altura de agua respecto del diámetro, ¿eh? ¿Vale? Estoy más o menos en ese valor, y que si yo tuviera, empleara un tubo de 2200 o 2250, pues resulta que estaría obteniendo una altura de agua superior a 1,2, que estaría por aquí, el 1,2 estaría por ahí, 1,3, 1,4 casi, con lo cual tendría cierto peligro de que me entrara en carga, ¿no? Bien, con lo cual, la que escogeríamos sería alrededor de ese valor de 2400, coincidiendo con el valor que hemos obtenido con con la hoja de cálculo simplificada, ¿eh? Veamos más adelante. Bien. Ahora vamos a emplear el método de sí. No sé si había alguna pregunta de por medio que no me he fijado muy bien en el chat.
Bueno, bien, vale. Lo que decía es que ahora vamos a emplear otro método. El método Hydrocool es un método que sacó la Universidad de, por ahora mismo, en Canadá, ¿vale? Es un método canadiense, pero que al final veréis que sigue también las mismas pautas, lo que pasa es que con un sistema más mecanizado, ¿eh? de cálculo, y tiene en cuenta alguna cuestión más añadida respecto a estos cálculos simplificados, ¿no? ¿Eh? Pero veréis cómo los cálculos simplificados nos van a dar los resultados suficientemente válidos, porque al final vamos a tener que escoger entre diámetros comerciales de elementos, ¿no? Normalmente. Entonces, sobre todo si son elementos circulares, ¿no? Acabaremos buscando un elemento o un 2200 o un 2400 o un 2500, ¿vale? No tendremos un 2273, ¿de acuerdo? Aunque pudiéramos afinarlo. Bien, con este método del hidrocool añadimos una cuestión más, y es que nos va a pedir qué sucede aguas abajo, ¿vale? O sea, yo tengo una obra de drenaje que la voy a incorporar a un cauce y quiero saber qué ocurre en ese cauce, cómo lo recibe, ¿no? ¿En qué situación está? Lo que llamamos el talver, es decir, perdón, el tailwater, es decir, la cota de agua al pie, al final, ¿de acuerdo? El talvez es otra cosa. El talvez es la profundidad que se forma en un canal, en una curva exterior, ¿no? Bien. El tailwater. Entonces, ese tailwater, que es ni más ni menos que la cota de agua a la que circularía el canal eh, o el río que yo tengo después cuando se le incorpore ese caudal, ¿no? Con ese caudal, o sea, es decir, con el que circularía con ese caudal en condiciones normales, ¿vale? Pues entonces yo quiero tenerlo para ver esa cota cuánto me va a condicionar la respuesta de la obra de drenaje. Bien, en este caso simplemente hemos hecho un cálculo, un cálculo de Manning, suponiendo que tengo pues un cauce, ¿vale? Estamos hablando del cauce de aguas bajas, pues lo vamos a mantener prácticamente todo dentro del cauce de aguas bajas. ¿eh? Un cauce que tiene una anchura de 16 metros, como vemos aquí, ¿vale? Que tiene una pendiente de ese 6 por 1000, ¿vale? Metros por metro, que tiene además un número de Manning de 0,035, porque es un cauce natural, entonces tendremos un número de Manning bastante más elevado que el que pudiéramos tener dentro de la propia obra, que circulará pues, con un número de Manning pues, de alrededor de 0,15, 0,015, 0,013, 0,014 por ahí. ¿Vale? En el exterior está circulando y es un cauce que además en este caso es un cauce que tiene mucha piedra alrededor, en su perímetro, con lo cual, bueno, pues roza bastante, tiene un Manning de 0,035. ¿Vale? Le hemos dado un talud lateral en la zona del cauce de aguas bajas de 2 metros de horizontal por 1 en vertical, o sea, un talud 2,1, y bueno, hemos puesto que la altura del cauce menor está 4 metros por encima y a partir de ahí viene la llanura de inundación. No vamos a llegar hasta ahí, seguramente con este caudal, porque estamos hablando de un vado, ¿no? Entonces estamos hablando de los caudales relativamente más bajos que va a tener el río circulante. Bien, entonces, simplemente con una hoja de cálculo, cualquiera de cálculo de secciones, vamos dando caudales, por ejemplo, y obtenemos como los 82 metros cúbicos por segundo, los obtenemos con una cota de lámina de 1,60 metros. Es decir, que esta altura será 1,60 metros. Será algo 1,60. Bueno, bien. ¿Qué más nos dice aquí? Nos dice que tiene una velocidad no muy alta, 2,67 metros por segundo, y que tiene un número de Froude que para el río
es menor que 1, con lo cual para el río esta pendiente es relativamente lenta. No es supercrítica, es subcrítica. ¿Vale? Pero no nos importa a nosotros para nuestra definición de la obra de drenaje. ¿Vale? Sí nos importa en este caso este valor que hemos obtenido aquí de 1,60. ¿Vale? Veamos cómo le damos los valores a este programita, esta hoja de cálculo un poquitín personalizada que es el hidrocool, ¿no? Bien, podríamos poner las 6 obras, lo que ocurre es que tiene un límite de 5, pues entonces lo que hacemos es dividir todo entre 6, los 82 metros cúbicos entre 6, nos queda 13,7, pero la respuesta del río será la respuesta que tenga para 82 metros cúbicos por segundo, es decir, la cuota de agua será la que nosotros le demos al respecto. ¿Vale? Bien, vemos que tiene, y aquí le damos algún dato más, esto sí se incluye, ¿vale? La estación, esto simplemente para darlo en el caso de que pusiéramos varias a distintas, en distintas posiciones dentro de la sección. Tenemos una sin más. Tenemos una cota de agua a la entrada, o sea, una cota de rasante, de fondo de la obra de drenaje a la entrada, que es la 861,20, y a la salida de la 861. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, tiene una longitud, en este caso le hemos puesto de 40 metros, una rugosidad de lo que es la propia obra 0,015, un hormigón más o menos con un cierto uso, un coeficiente de pérdidas a la entrada de valor de 0,3, un coeficiente de pérdidas a la salida del orden de 0,5, todo esto depende de la forma de las aletas que tenga, ¿vale? Una forma que en este caso puede ser o R o B, R es redondeada, B de box de cuadrada, y rise, que es la altura, digamos, ¿no? Que son 2,40. Es decir, estamos poniendo un tubo de 2,40, es lo que estamos comprobando, a ver si el diseño que habíamos hecho desde el origen con ese valor de 2,40 nos puede servir para nuestra obra. Bien, entonces, ¿qué es lo que ponemos? Para la hora de hacer el cálculo, tenemos un caudal de 13,7 metros cúbicos por segundo, estamos yendo por cada conducto, el tailwater que tenemos, es decir, la cota de agua a la salida, pues es unos 60 metros más que la cota de la rasante a la salida. ¿De acuerdo? Si la cota de la rasante a la salida era 861, pues tenemos la 862,60. ¿Vale? Y la velocidad también nos lo han dicho. En el cálculo anterior hemos visto cómo la velocidad era en 2,67 metros por segundo, pues se lo damos también ya que tenemos el dato. ¿Vale? Y simplemente, una vez que tenemos esto, podemos darle directamente a calcular. Podemos añadir alguna cuestión más, como una serie de parámetros de variación de caudales, etcétera, pero en este caso, que es un caso muy sencillo, damos directamente a calcular, y a la hora de calcular obtenemos esto. Tenemos un caudal de 13,7, el tailwater 862,60, velocidad que hemos marcado nosotros a la salida 2,67. Bien, y esto ya es valor obtenido. El valor obtenido de altura de agua a la entrada es 863,94. Esa es la cota que tenemos, ¿vale? Como teníamos la 861,20, menos la 863,94, pues tenemos 2,74 metros. Eso quiere decir que, bueno, la altura de agua que tenemos es de 2,74 metros. Bueno, con lo cual obtenemos que el resguardo que tenemos es incluso un resguardo negativo de 0,34 metros, con lo cual funciona perfectamente. ¿Vale? Nos da cuál es la velocidad el punto de salida de la obra y la velocidad a la entrada, que será muy próxima a la crítica de la entrada de
de esta obra. ¿Vale? Bien, y esto sería un poco una gráfica de cómo funciona, ¿no? Veis cómo la obra tiene una cierta altura, tiene una cierta altura inferior, ¿no? Que puede ser, en este caso es un diámetro, porque es circular, ¿no? Y la circulación es la siguiente. El agua lo que hace realmente es lo siguiente. Esta cota es la cota que se obtiene con el agua parada, ¿vale? Es una cota que tendremos en la zona lateral cuando está el agua más o menos parada o en la zona un poquitín retrasada. De tal forma que se produce una bocina, un embudo, ¿sí?, de la lámina de agua que lo que hace es esto. ¿Sí? Intenta entrar a la obra de drenaje normalmente a través de una cota muy parecida habitualmente al valor de la crítica del el conducto, ¿no?, para ese calor. ¿De acuerdo? Y aquí vemos cómo sería un esquema, una cosa muy esquemática de cómo sería la salida, ¿no? Como también aquí tendríamos un cierto paso, ¿eh?, entre la curva interior y la curva exterior ya a la salida del protón. Esto es lo que nos daría el hidrocuro. El HI8 de la Federal Highway Administration hace una cosa muy similar también al otro caso, ¿no? Es un software también. Este software es un software gratuito de la Administración de Carreteras o Autopistas Americana, ¿vale?, en el cual vamos a darle más o menos los mismos datos, ¿eh? ¿Vale? Y simplemente vamos a emplear en este caso, en vez de para un solo conducto, vamos a hacerlo para todos los conductos, para los 6 conductos, el número de barriles que llaman, son estos 6. ¿Vale? Con esos 6 vamos dando todo el resto de los datos, y dependiendo la forma de dar los datos finales, si le damos como un embankment, es decir, un terraplén, los datos del terraplén directamente, pues calculamos con el HI8, bueno, aquí está el método, que no nos da mucho más tiempo, vemos como para distintos valores de elevación del agua, pues podemos obtener los distintos caudales que puede llevar, ¿no? ¿Vale? Entonces, como la altura de agua a la entrada para 861,20, como es la misma altura de rasante, es 0, pues está claro que la descarga que podemos hacer es 0, en todos los casos, ¿vale? Bien. Y ahora, si seguimos obteniendo el resto de los valores, vemos como para 82 metros cúbicos por segundo obtenemos la cota 864,09, ¿vale? 864,09, que sería, digamos, la cota que me habilita el que funcione mi obra de drenaje transversal, porque ahora lo que tengo que comprobar es que esos 864,09, ¿no?, 864,09 menos el 861,2, ¿vale?, me da igual a 2,71, una cosa así, ¿no? Este valor, lo que tengo que comprobar es que no es superior a 1,2 veces el diámetro, los 2,4. 2,4 por 1,2. Esto me daría el límite de la altura. Ahí serían esos dos. Pues no lo sé, no he echado la cuenta directamente, pero lo podemos hacer. Entonces esto sería con 2, 4, no, es que no quería equivocarme simplemente. Pues serían 2,80. Simplemente, aunque sea menos de 2,88, ya me puede valer. Como me da 2,71, es un valor admisible.
Bueno, seguimos. Bueno, estos simplemente son gráficos que podemos obtener del método del HI8, en el que, pues de forma igual que veíamos en el hidrocool, pues vemos cómo aquí tenemos una cota de agua que va a entrar a formar parte de el agua de rodadura, digamos, la lámina de agua por el interior del conducto. Esos son esos valores que están integrados, por eso vemos ahí una serie de numeritos en los que hace la integración de los valores y una salida, ¿no? Y al final tenemos la descarga total dependiendo con distintos valores de cota. Como partimos desde la 861 tal, en la 864 pues obtendríamos un valor de 82 y pico. Bueno, pues estamos más o menos dentro de los valores que consideramos aceptables para el dimensionamiento del agua. El método de RAS nos va a exigir algo más, que va a ser el tener unas secciones más aproximadas, porque para eso lo estamos empleando, ¿no? Para hacer un cálculo algo más aproximado de una obra que es este vado que marcamos aquí, y tenemos una serie de secciones, son secciones longitudinales dentro del cauce, con una cierta numeración, pues la 420, 460, etcétera, etcétera, todos estos me dan la idea de que he hecho el cálculo, lo que sería la simulación, pues en un tramo de alrededor de unos 600 metros, más o menos, que para una obra de drenaje que tiene unos 14 o 15 metros de anchura total, lo que sería el propio vado, pues estaríamos más o menos dentro del orden de esos valores, ¿no? Del orden de 50 veces la anchura del hueco, una cosa así, entre aguas arriba y aguas abajo, ¿no? Bien. Entonces, hemos planteado y hemos cogido una serie de secciones y de esas secciones hemos obtenido, pues por topografía directamente, topografía y batimetría también, porque estamos dentro del cauce, hemos obtenido una serie de secciones. Y con estas secciones alimentamos el programa EGRAS, ¿no? Dentro de esas secciones vemos aquí, por ejemplo, cómo sería la sección donde vamos a colocar la obra de drenaje, ¿vale? Ya parto, en este caso, porque lo voy a hacer como una comprobación, aunque podría haberlo hecho al revés, ¿no? Obtener cuáles serían los elementos que puedo yo colocar aquí, sí, que me produzcan, que me funcionen como obra de paso, ¿no? Entonces yo ya he pensado en que esos 6 elementos de 2400 que según los métodos anteriores parece que funcionan, vamos a ver si realmente están funcionando, lo vamos a hacer con un programa donde ya estamos integrando no solamente nuestra obra como un elemento singular, sino estamos integrándola dentro de lo que sería el cauce total, un tramo de cauce. Bueno, pues aquí tenemos cómo sería esa simulación. Colocaríamos las obras, cada una en su posición. Son obras que tienen un diámetro de 2400 y he colocado además también una cota, digamos, de rasante de carretera por encima para más o menos ya con la cota a la que van a circular los vehículos que pasen de una margen a la otra, para comprobar que no se ve inundado, o sea, digamos que no se ve superada esa cota con los caudales de diseño que yo estoy teniendo. Entonces, esta es mi sección de paso. Esto sería cómo daríamos nosotros los valores. Simplemente vamos a tener 6 Culver, o sea, el Culver es la obra de drenaje transversal, que lo podemos dar con distintos sistemas de resolución. Normalmente empleamos el de máxima energía, aguas arriba, o sea, el de máxima altura de agua o energía, aguas arriba, es el criterio de solución que estamos empleando. Aquí.
es el más habitual, ¿vale? La forma de la obra es circular, podría ser rectangular, que también la tenemos, que tiene un diámetro de 2,4 en metros, en este caso, ¿vale? No en milímetros. El span sería la anchura, pero en este caso no se lo damos porque al ser circular sería igual anchura que altura, ¿no? Por eso está solamente el diámetro. Si fuera rectangular, daríamos la anchura y la altura del elemento, ¿vale? Entonces, la carta, digamos, de cálculo que va a emplear dentro de la serie de de Luz Buró, pues será aproximadamente la 55, aunque él mismo podrá escoger alguna diferente, ¿no? ¿Vale? Y bueno, pues alguna característica más que le podemos dar, como que a la entrada pues sea suave o suave, suave de alguna forma, o dárselo como, si no directamente, aunque aquí le diéramos un valor diferente, lo importante sería el darle los valores de las pérdidas de carga a la entrada y a la salida, ¿no? Que pinchando en esa interrogación nos diría para cada uno de los casos, con los gráficos que hemos visto antes, me diría un cierto coeficiente de pérdidas a la entrada y a la salida. Como hemos visto, vamos empleándolos similares, ¿no? 0,3, 0,5. Un manning en el interior de la obra 0,015, ¿vale? Con eso, aquí hemos puesto una longitud de 30 metros, en el otro lado habíamos puesto 40, al final no tiene mayor importancia porque nos va a importar el comportamiento que tiene aguas arriba, ¿no? En este caso será en toda la longitud, bueno, pues hemos considerado 30 metros de obra de Culver, en el otro, aunque hiciéramos 30 en vez de 40, no cambiaron los resultados porque me da solamente las cotas aguas arriba. Bien. ¿Qué más datos le damos? Le decimos cuál es aguas abajo la cota de la rasante y aguas arriba la cota de la rasante. ¿Dónde está apoyado? ¿No? ¿Vale? Con lo cual, la cota a la que empieza a circular el agua es esa. ¿Vale? Ponemos aquí idénticos 1, aquí pondríamos todos iguales, ¿vale? Y bueno, aquí ponemos simplemente esto es para colocarlo en una posición o en otra dentro de la propia sección completa. ¿No? Con esto tendríamos directamente descrito cómo serían nuestras obras de memoria, ¿vale? Bien, pues hacemos el cálculo directamente con esos valores y entrando con el valor de cálculo, con el valor del caudal de cálculo, con esos 82 metros cúbicos por segundo. Nos faltaría dar alguna condición más. Nos faltaría dar si yo tengo alguna condición de contorno. Aquí a la entrada, aguas arriba y aguas abajo, ¿vale? Lo que nosotros recomendamos es irnos suficientemente aguas arriba y suficientemente aguas abajo para que esa repercusión sea ínfima o nula, ¿no? Ahí, ¿qué es lo que puedo poner? Pues puedo poner la pendiente que tenga el tramo y considerar que está circulando con la cota de agua que tiene correspondiente a esa pendiente, tanto aguas arriba como aguas abajo, o puedo simplemente considerar que va a circular con calado crítico, ¿vale? Si estoy suficientemente lejos, no me crea ningún tipo de influencia en los resultados que yo tengo alrededor de la obra, que es lo que me interesa, ¿vale? Bien, por eso cuando estudiamos un puente o estudiamos incluso también una obra de drenaje transversal, pues tenemos que irnos suficientemente lejos, aguas arriba y aguas abajo, ¿no? Aquí en este caso, a ver si veo, no me acuerdo ya cuánto era la longitud total del tramo, pero vemos cómo estamos aquí hablando de 1400 metros, ¿vale? ¿Sí? Bueno, en este caso era sencillo hacerlo de los 1400 metros porque estamos en un entorno cercano a la presa, ¿no? Entonces, para hacer el desvío del río por el interior de la presa o por un canal lateral, también necesito hacer un SRAS o un estudio similar, y entonces pues necesito un tramo suficientemente grande, ¿no? Porque voy a emplear no solamente este caudal, sino caudales también más altos.
que me pudieran influenciar más, ¿no? Pero bueno, para este tipo de obra, un tramo de estos de 1200 metros es muchísimo, es muy grande, pero sería lo suficiente como para que nos fuera dando los datos varios, ¿no? Aquí, si tuviéramos marcada, entre otras cosas, no sé si está, no se ve bien, bueno, se ve muy poquito, y creo que se ve ahora un poco más en la siguiente, es un poco más de detalle esta zona, porque tendremos aquí más cosas que nos va a dar el cálculo del RAS, y es que nos va a decir por dónde circula, por dónde estaría el valor de el calado crítico, ¿vale? Vemos, son estos puntitos rojos que vienen por aquí. Por ahí más o menos. Eso sería la línea, digamos, de calados críticos aproximadamente, y por encima de la línea del agua tendríamos lo que sería la línea de energía. Esta cota de por aquí. Aquí parece que baja. Un poco por encima porque sería la cota del agua, la energía sería la cota del agua más la velocidad al cuadrado partido por 2G, es decir, todo lo que serían las cotas de energía de ese tramo, ¿no? ¿Vale? Tenemos todo eso. Vamos a acercarnos un poco más, creo. Sí, aquí lo vemos un poco más cerca. No se aprecia muy bien el resto de las líneas, pero este sería más o menos el comportamiento que tiene el agua en el eje de la obra de drenaje, ¿vale? En el eje de la obra de drenaje, ¿de acuerdo? Porque en la propia, o sea, lo que hace el agua es que se abocina, es decir, se produce una especie de embudo para poder pasar por el agujero con la energía mínima, ¿no? Entonces va a tender a pasar casi siempre por un valor crítico o cercano al crítico a la entrada, para tener la energía mínima necesaria para poder pasar, ¿vale? Y esto digo que es en lo que sería el eje de nuestro cauce, ¿eh? Porque a la hora de la verdad tendríamos que esta línea de agua, que sería la línea de energía de agua parada, en las márgenes estaría el agua sobre esa cota, y aquí a la altura de la obra estaría más o menos por ahí. Eso quiere decir que si yo me abro un poco en espacio, horizontalmente, ¿eh? El agua que se encuentra más parada en los bordes tiene una cota por ahí, cercana, ¿vale? A ese valor verde. En el caso de una obra como esta, que es un vado, sí tendrá una cierta altura de velocidad, incluso en las zonas cercanas, porque hemos aprovechado prácticamente todo el cauce, ¿no? Entonces, pues bajará un poquito más esa cota de energía respecto a la que sería casi una horizontal, una obra de drenaje transversal normal. Si vemos el resto, cómo se comporta, vemos una serie de tablas donde me dice cuánto es el caudal que circula por cada uno de los barriles, 13,67, ¿vale? Cada uno de los tubos, ¿no? Vemos cuál es la cota de energía aguas arriba, la 863,95, mientras que la cota de agua es un poquito más baja, porque no, digamos, la cota de agua es la que está circulando y todavía hay una parte de la energía que queda en velocidad, esa que tiene el agua cuando está fluyendo, está pasando, ¿vale? Que la tenemos que sumar para obtener la energía, ¿vale? Como no es un obstáculo tan grande como una obra de drenaje transversal habitual, donde lo normal es que a ambos lados el agua se quede medio estancada para poder entrar, entonces no hay tanta distancia, no hay tanta diferencia
entre la cota del agua máxima, o sea, la cota de energía, y la cota de la lámina de agua. Vemos que apenas hay 10 centímetros de diferencia y por eso tengo la 863,95, que ahora comparando con el resto veremos que es más baja, y es precisamente porque se trata de un límite de lo que podría ser una obra de drenaje transversal, ¿no? Porque estamos aprovechando todo el cauce. Es decir, casi como si hiciéramos un canal en el que pusiéramos unos pocos obstáculos como si fuera un puente, nada más, ¿no? Como si tuviéramos una serie de patas porque dejo pasar por todo el cauce, ¿no? Bien. ¿Qué más cosas tenemos? Bueno, aquí tenemos las pérdidas de carga que tiene, las pérdidas de energía que tenemos, las pérdidas de cota de lámina de entrada a la salida, ¿no? Son los deltas, esos, bueno, y más puntos de control. Aquí vemos cómo el punto de control no es tal como creíamos aguas arriba, sino que está aguas abajo. ¿De acuerdo? Pero aún así no nos va no vamos a obtener un valor muy diferente a lo que obtendríamos con el cálculo aguas arriba, porque no tenemos una obstrucción aguas abajo, sino simplemente que la pendiente del cauce aguas abajo con la rugosidad del propio cauce, como está totalmente integrada, parece que está saliendo, está funcionando el culver con un control a la salida, ¿no? Luego en los warnings figura como el cálculo se hace con un cálculo supercrítico, con lo cual está considerando ese control. Bien. Bueno, pues aquí tenemos distintos niveles, entrada y salida. ¿Qué más tenemos? Tenemos velocidades, velocidades por el interior también, porque tenemos que saber cómo funciona por el interior para que tenga funcionamiento en lámina libre, es decir, que no supere demasiado la cota del orden de un 80% del llenado total para asegurar ese funcionamiento en lámina libre. Y bueno, prácticamente pues, el resto de las cuestiones que vemos son pérdidas, las pérdidas que tiene por rozamiento, las pérdidas que tiene en la entrada y a la salida. ¿Vale? Bien. Y la cota que le habíamos puesto como valor máximo a donde podría llegar es la 865, que es ese valor que le hemos puesto para la circulación. Hemos puesto el proceso un poco más alto, ¿no? Para comprobar realmente hasta qué cota podíamos llegar, y ahora nosotros ya bajaremos a la cota con el resguardo que consideremos oportuno, ¿vale? Y bueno, pues este es el valor que hemos puesto de la altura de la cota superior del terraplén de la integración. Bien, esto sería la simulación, la perspectiva de la propia simulación, tal como nos la podría dar el RAS. Y por último, veremos, perdón, un poquito más pequeño. Aquí, por ejemplo, veríamos qué resultados son los que realmente hemos obtenido, ¿vale? Bueno, pues hemos obtenido valores que van desde 864,0809, que hemos obtenido también con el HI8, hasta valores mínimos que nos los dan aquellos que están considerando sobre todo el tailwater después, como sería el hidrocool y el RAS, ¿vale? También tenemos ahí un valor que hemos obtenido del orden de 1,1 veces la altura en el punto, digamos, la relación con la altura del diámetro exterior, que nos da el nomograma de Luce Bureau, que siempre es un poquito optimista en cuanto a los resultados que ofrece, y nos da el valor más bajo de todos, 863,84. Vemos de todas formas que todos los valores están dentro de un mismo entorno de valores aceptables, ¿no? Porque estamos hablando de un entorno de apenas 10-12 centímetros en unos calados totales del orden de 3 metros. Ahora, las diferencias que pueden existir, pues la primera,
que los que tienen en cuenta el funcionamiento también de aguas abajo, pues se produce una serie, digamos, es como si la corriente tirara un poco de ella y entonces las cotas máximas de altura de agua, que serían las cotas de energía, son un poco más reducidas porque siguen manteniendo cierta velocidad al ocupar prácticamente todo el cauce. Mientras que los demás, el HI8, por ejemplo, o el cuadro este simple que hemos hecho con el Estel, cualquiera de ellos, pues nos da un valor pues un poquito superior a esos, ¿no? También fijaos que en el cuadro simple obteníamos un valor que está entre 1 y 1,2 veces por 2,4. Hemos puesto aquí 2,88, nos da ese valor, 864,08, pero si fuera 1,1, que sería más o menos ese valor, pues obtendríamos un valor un poquito. Con lo cual, obtenemos la forma de dimensionar este tipo de obras es ver cuánto es lo que puede inundar y cuánto tengo que evitar que inunde y por otro lado evitar que la altura de agua que alcance antes de poder pasar sea inferior, o sea, evitar que alcance 1,2 veces la altura del elemento, porque entonces empieza a entrar en carga la obra y las obras de drenaje transversal no deben de funcionar en carga porque estamos haciendo un cálculo newtoniano normal, mientras que en las obras, este tipo de obras suelen tener bastantes arrastres, bastantes tal, incluso suelen tener una cierta densidad superior a la densidad normal del agua y un comportamiento que hay veces que no siempre es del todo newtoniano, ¿no? No tanto como un lahar o como un huaico o este tipo de corrientes tipo torrente que tienen un funcionamiento no newtoniano y es un poco diferente, pero bueno, tenemos que de alguna forma considerarlo y entonces no dejarle que suba ese valor, ¿no? Y que no entre en carga, porque si entra en carga el problema no es que funcione en carga, porque los sifones, por ejemplo, funcionan en carga, sino que vaya fluctuando de poder ir en carga a no ir en carga. Porque al final lo que hace es que genera unas succiones en el interior de los conductos o de los elementos que hayamos puesto, de tal forma que son capaces de romper los revestimientos, dañar la estructura o incluso hacer colapsar si son unas tuberías, por ejemplo, de acero corrugado, ¿no? Bueno, y con esto es un poco lo que os quería comentar, cómo hay distintas metodologías que podemos usar, que son todas ellas con software gratuito, alcanzable para cualquiera, con una entrada de datos muy sencilla y que nos va a permitir pues, obtener los resultados convenientes de este tipo ¿De acuerdo? Pues ahora quedo a vuestra disposición para lo que queráis. Muchas gracias. No sé si queréis hacer Gracias, alguna profesor pregunta. Víctor. Bueno, ahora sí damos inicio a la ronda de preguntas y respuestas. Si alguno de los participantes tiene alguna, por favor, coméntala allí en el chat, que todos lo estamos viendo. Sí. Facundo, sé que al principio tenía una duda. ¿Alguna No cuestión? sé, sí. Quiero recalcar lo de que debemos de dimensionar siempre este tipo de obras para que la altura de agua a la entrada, que es la que nos va a mandar el mensaje de que la obra de drenaje sea correcta o no, sea siempre menor de 1,2 veces la altura del conducto. Eso es importante. ¿De acuerdo? Que en la mayoría de los casos, además, vais a tener unas obras de drenaje que van a funcionar con control a la entrada, es decir, lo que sucede en la boca, en la boquilla, es lo que va a permitir la circulación por el interior del conducto, va a condicionar más que ninguna otra cuestión, y que, bueno, y que el cálculo
no es simplemente, como vemos muchas veces, de hacer un cálculo de Maní y ver cómo funciona el conducto por el interior, con el caudal dado, porque eso solo nos sirve para ver si el comportamiento por el interior es válido o no, pero no si vale el conducto, porque el conducto viene condicionado por la entrada, por lo que sucede en la entrada. ¿Vale? ¿Queréis preguntar alguna cosa? Sí, Profesor, buenas tardes. ¿Cree correcto modelar alcantarillas? Allí. en conjunto, ¿Sí la agrupadas, ve? sí, sí. ¿Sí ve la pregunta? ¿O se la leo? No, la leo, sí. Agrupadas, sí, sí, se puede hacer. Ya hemos visto, vamos a ver, con los cálculos, el cálculo simplificado está hecho para un solo conducto. ¿Vale? Si todas están colocadas en la misma posición, digamos, o posiciones relativas iguales, y son de diámetros similares, el reparto pues va a ser en cada una de las unidades la parte proporcional. ¿Vale? Si lo que tengo son conductos de diferente diámetro, tengo que previamente hacer un cálculo para ver cuál es el reparto de caudales que se llevaría cada una de ellas y en los métodos amplificados analizar el funcionamiento. ¿Vale? Pero en esos casos en los que ya tengo distintos niveles de colocación de estas alcantarillas, entonces ya lo suyo sería irnos a un método un poquito más complejo, como podría ser, bueno, no es nada complejo, pero nos lleva a buscar más datos, ¿eh? Como pues los HI8 o el caso del ERAS, ¿no? Por ejemplo. ¿Vale? Pero sí, sí, en principio tú cuando lo estudias, si puedes estudiar todas a la vez, fenomenal. Bueno, ¿más preguntas? Mientras tanto, pues vamos dando cierre ya entonces formal a la masterclass. Como les venía comentando, esta masterclass forma parte de una serie de clases especiales que estamos preparando en EADIC, donde estamos tratando diferentes temáticas en el área de la construcción, obras hidráulicas, hasta marketing para ingenieros. Los invito a que visiten nuestras redes sociales, nuestro Facebook, nuestra página, para que conozcan, puedan allí también afiliarse, suscribirse, para que tengan toda la información de primera mano. Profesor, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Muy bien. Sabe que ADIC es su escuela. Y bueno, hasta los momentos no hay ninguna otra pregunta. Creo que ya damos por finalizada la clase. Muchísimas gracias. Gracias a todos los asistentes, que tengan una feliz tarde, feliz noche, dependiendo de donde se encuentren.